¿Y si te dijera que la historia más importante jamás contada no es solo un libro antiguo, sino un relato vivo que conecta cada momento de la humanidad? Una historia que comienza antes del tiempo, antes de las naciones, antes de ti, y que de alguna forma también habla de tu vida. Hoy no solo vas a escuchar historias, vas a viajar desde el primer aliento de la creación hasta la última revelación del fin, desde el paraíso hasta la redención, desde el polvo hasta la eternidad. Prepárate, porque estás a punto de descubrir la historia completa de la Biblia, como nunca antes te la habían contado. En el principio no había nada, ni luz, ni tierra, ni cielo, solo el silencio y la presencia de Dios. Y entonces todo cambió con una palabra: sea la luz. Y la luz fue. Día tras día, Dios fue formando el mundo, separó las aguas, le dio forma a la tierra, llenó el cielo de estrellas, creó los mares, los animales, los colores, la vida. Pero aún faltaba algo. Alguien. Dios tomó polvo de la tierra y sopló vida en él. Así nació Adán, no como un accidente, sino como intención. Luego, al ver que Adán estaba solo, Dios creó a Eva, no como reemplazo, sino como complemento. Y juntos vivieron en el Edén, un lugar perfecto, sin dolor, sin miedo, sin muerte, solo paz. Pero en medio de esa perfección existía una elección, un árbol, una advertencia. De todo puedes comer, menos de este. Pero la curiosidad, la duda y la tentación hicieron su trabajo. La serpiente habló, y Eva escuchó, y Adán también. Y en ese momento, todo cambió. El pecado entró, y con él, el dolor, la vergüenza, la separación, el paraíso, se perdió. El mundo apenas comenzaba y ya estaba roto. Caín y Abel, hijos de Adán y Eva, trajeron sus ofrendas a Dios. Abel dio lo mejor. Caín solo cumplió. Y Dios vio el corazón. Eso fue suficiente para encender algo oscuro, la envidia, el orgullo, el enojo. Y un día, en el campo, Caín levantó su mano y terminó con la vida de su hermano. El primer asesinato, la primera sangre derramada y el primer grito de dolor que subió desde la tierra. Con el paso del tiempo, la humanidad se corrompió. Violencia, maldad, caos. Pero hubo un hombre distinto, Noé, un hombre que aún caminaba con Dios. Y Dios tomó una decisión: reiniciar. Le pidió a Noé que construyera un arca, gigante, imposible, incomprensible. Pero Noé obedeció, y cuando las aguas cubrieron la tierra, el arca se convirtió en refugio. Después del diluvio, vino una promesa, un arco en el cielo, una señal. Dios no se había rendido con la humanidad, pero el corazón humano seguía igual. Unidos, decidieron hacer algo imposible. Construyamos una torre que llegue al cielo. No por fe, sino por orgullo. Querían ser como Dios, y Dios confundió sus lenguas. Los separó, y así nacieron las naciones. Y así, la humanidad avanzaba entre errores, caídas y nuevas oportunidades. Pero Dios no había terminado, porque en medio de ese mundo dividido, estaba a punto de elegir a un hombre para comenzar una historia que cambiaría todo. La humanidad se había dispersado, las lenguas se habían confundido, y el mundo parecía avanzar sin rumbo. Pero Dios nunca pierde el control, porque cuando todo parece dividido, Él comienza de nuevo, con una promesa. En medio de un mundo lleno de incertidumbre, Dios llamó a un hombre. Su nombre era Abraham. No era rey, no era poderoso, no tenía un ejército, pero tenía algo diferente: fe. Y Dios le dijo algo imposible: deja tu tierra, deja todo lo que conoces, y ve al lugar que yo te mostraré. Sin mapas, sin garantías, solo una voz. Y Abraham obedeció. Dios le hizo una promesa que parecía absurda: haré de ti una gran nación. Pero había un problema. Abraham y su esposa Sara no podían tener hijos.
Y el tiempo pasaba, años, décadas, y la promesa parecía alejarse. Pero Dios no olvida lo que promete. Y cuando todo parecía perdido, ocurrió el milagro. Sara dio a luz y nació Isaac. No fue solo un hijo, fue el cumplimiento de lo imposible. Pero la fe verdadera siempre es probada. Dios le pidió a Abraham algo impensable. Entrégame a tu hijo, el mismo hijo de la promesa, el milagro, el sueño hecho realidad. Y aún así, Abraham caminó hacia la montaña, con dolor, con fe, con lágrimas invisibles. Pero justo en el último momento, Dios lo detuvo. No quería su hijo, quería su corazón. Y ese día quedó claro, la fe no es entender, es confiar. Generaciones después, la historia continuó. Y en medio de esa familia nació José, un joven diferente, soñador, elegido, pero también rechazado. Sus propios hermanos lo traicionaron, lo vendieron, lo abandonaron y terminó en Egipto como esclavo. José lo perdió todo, su hogar, su familia, su libertad, pero no perdió algo esencial, su fe. Y poco a poco, lo que parecía desgracia se convirtió en propósito. Pasó de esclavo a prisionero y de prisionero a gobernador de Egipto. Años después, una gran hambre azotó la tierra y aquellos mismos hermanos que lo traicionaron llegaron a Egipto buscando ayuda, sin saber que estaban frente a él. José tenía el poder de vengarse, pero eligió algo más grande, perdonar, porque entendió algo que pocos entienden. Lo que ustedes hicieron para mal, Dios lo transformó en bien. El pueblo creció en Egipto, pero lo que comenzó como refugio se convirtió en esclavitud. Fueron oprimidos, humillados, encadenados. Y entonces, Dios levantó a un libertador, Moisés, un hombre que dudaba, que no se sentía capaz, pero que fue elegido. Dios le habló desde una zarza ardiente: ve y libera a mi pueblo. Faraón se negó, una vez y otra vez, y entonces las plagas comenzaron. El río se volvió sangre, la tierra se llenó de oscuridad, el poder de Dios se hizo evidente, hasta que finalmente Egipto dejó ir al pueblo. Pero la libertad no llegó fácil. El pueblo quedó atrapado entre el mar y el ejército egipcio, sin salida, sin esperanza. Y entonces Moisés levantó su vara, y el mar se abrió, cruzaron, y cuando el enemigo intentó seguirlos, las aguas volvieron, y por primera vez fueron libres. Pero la libertad no significa ausencia de pruebas. El desierto fue largo, difícil, lleno de dudas. El pueblo se quejaba, olvidaba, dudaba, pero Dios seguía proveyendo. Pan del cielo, agua de la roca, dirección en la oscuridad. Moisés no entró, pero la promesa seguía en pie. Y Josué tomó el liderazgo, un hombre valiente, un hombre de fe, y frente a ellos, una tierra prometida. Pero también muros, batallas, desafíos, no con espadas, no con fuerza, sino con obediencia. Marcharon y los muros cayeron. Porque cuando Dios guía, lo imposible se vuelve camino. Y así, el pueblo finalmente llegó. Pero la historia no terminaba ahí, porque ahora venía algo aún más peligroso: el poder, los reyes, las decisiones, que definirían el destino de toda una nación. El pueblo ya tenía tierra, ya tenía identidad, ya había visto milagros, pero había algo que aún no tenían: un rey. Y lo que parecía una buena idea, terminaría cambiándolo todo. El pueblo pidió un rey. Querían ser como las demás naciones, alguien fuerte, alguien visible, alguien que liderara sus batallas. Y Dios les concedió su petición. Así llegó Saúl, alto, imponente, valiente, el rey perfecto, por fuera. Pero con el tiempo, Saúl dejó de obedecer. Comenzó a confiar más en sí mismo que en Dios. Y eso lo cambió todo. Porque en el reino de Dios, la apariencia nunca es suficiente. Y aunque Saúl comenzó bien, terminó perdiéndolo todo: el poder,
la paz y la presencia de Dios. Y mientras su luz se apagaba, Dios ya estaba levantando a alguien más, no en un palacio, no en un ejército, sino en un campo, cuidando ovejas. Ahí estaba David, un joven sencillo, invisible para muchos, pero no para Dios. Cuando el profeta fue a ungir al nuevo rey, nadie pensó en él, pero Dios dijo algo que cambiaría todo. No mires su apariencia, yo miro el corazón. Y David fue elegido. Antes de ser rey, tuvo que enfrentar al gigante. Goliat, gigante en tamaño, pero también en miedo. Todo un ejército temblaba, pero David no tenía armadura, no tenía espada, solo tenía fe. Y con una piedra, derribó lo imposible. David no fue perfecto, falló, se equivocó, cayó, pero tuvo algo que lo hizo diferente, un corazón que volvía a Dios, y eso lo convirtió en un rey conforme al corazón de Dios. Después de David, vino su hijo, Salomón, y Dios le dio la oportunidad de pedir cualquier cosa, riqueza, poder, gloria, pero pidió sabiduría, y Dios se la dio. Salomón construyó el templo, un lugar para la presencia de Dios. Su reino prosperó. Su nombre fue conocido en todo el mundo. Pero, con el tiempo, su corazón se desvió. Y lo que comenzó con sabiduría, terminó en división. El reino se partió en dos, Israel y Judá. Ya no había unidad, solo conflicto. Y cada rey tomaba decisiones que alejaban más al pueblo de Dios. Pero Dios no guardó silencio. Levantó profetas, voces en medio del caos. Elías, uno de los más valientes, desafió a reyes, enfrentó falsos dioses y mostró que solo hay un Dios verdadero. Fuego cayó del cielo y el pueblo lo vio, pero aún así, muchos no cambiaron. La desobediencia tuvo consecuencias. El pueblo fue conquistado, Jerusalén destruida, el templo en ruinas. Fueron llevados lejos de su tierra, cautivos, ahí, sin templo, sin tierra. Comenzaron a entender que no se trataba de rituales, sino de relación. Después de años, Dios abrió una puerta. El pueblo regresó, reconstruyeron, volvieron a levantarse, pero algo era diferente. Pasaron años, muchos años, sin profetas, sin nuevas palabras, silencio, pero no era abandono, era preparación, porque algo estaba por suceder, algo que cambiaría todo. Después de generaciones, de errores, de caídas, de promesas, finalmente, la promesa se cumpliría, porque la historia no terminaba en reyes, no terminaba en guerras, no terminaba en el pasado. La historia apuntaba a alguien que no vendría con espada, ni con ejército, sino con amor. Durante años, el cielo guardó silencio, el mundo siguió girando, pero algo faltaba. La promesa seguía viva, pero aún no se cumplía. Hasta que, en una noche común, todo cambió. No nació en un palacio, no hubo coronas, no hubo riquezas, solo un pesebre, un lugar humilde, olvidado, simple. Ahí nació Jesús María, una joven sencilla, José, un hombre obediente, y en medio de la noche, el Salvador del mundo llegó en silencio. Ángeles anunciaron, pastores se acercaron, y una estrella guió a quienes buscaban algo más, porque no vino para impresionar, vino para acercarse. No vino para dominar, vino para amar. Jesús creció, y cuando comenzó su misión, todo cambió. Sanó enfermos, levantó al caído, perdonó al rechazado. No solo eran sus milagros, era su amor. Amaba al que nadie quería, escuchaba al que nadie veía, perdonaba al que todos juzgaban, hablaba de algo nuevo, un reino diferente, un reino donde los últimos son primeros, los humildes son grandes, y el amor lo cambia todo. Pero no todos estaban felices. Los poderosos, los religiosos, los que controlaban, comenzaron a verlo como una amenaza. Porque Jesús no seguía reglas humanas, seguía el corazón de Dios.
La noche antes de todo, Jesús se reunió con sus discípulos. No hubo discursos largos, solo un momento íntimo. Tomó el pan y dijo, «Esto es mi cuerpo». Tomó el vino y dijo, «Esta es mi sangre». Sabía lo que venía, el dolor, la traición, la cruz, y aún así se quedó. Uno de los suyos lo entregó, no un enemigo, un amigo. Un beso fue la señal. Fue arrestado, golpeado, humillado y llevado a la cruz. Clavos en sus manos, espinas en su cabeza, dolor en cada respiro. Pero lo más fuerte no fue el dolor físico, fue cargar con el peso del mundo. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Incluso ahí, amó, murió, y el mundo quedó en silencio. La esperanza parecía apagarse, pero la historia no terminaba ahí. 3 días después, la tumba estaba vacía. La muerte no pudo retenerlo. Jesús había resucitado. No fue solo un milagro, fue una victoria sobre el pecado, sobre el miedo, sobre la muerte. Y aquí, la historia deja de ser pasado, porque esto también es para ti. Jesús no vino solo a la tierra, vino a cambiar destinos, y después de resucitar, no se quedó. Dejó una misión, un mensaje, una llama, que otros continuarían. Jesús había resucitado, pero no se quedó, porque su historia no terminaba en la cruz, recién comenzaba. Hombres comunes, pescadores, dudosos, imperfectos, pero ahora transformados. Habían visto lo imposible, habían caminado con Él, y ahora tenían una misión: llevar su mensaje al mundo. Ya no había miedo. Donde antes huyeron, ahora hablaban. Donde antes dudaban, ahora creían. Y el mensaje se expandía. Jesús vive, Jesús salva, Jesús transforma. Pero el mundo no estaba listo. Fueron perseguidos, encerrados, golpeados. Muchos murieron. No murieron por una historia, murieron por lo que vieron, por lo que vivieron, por una verdad que no podían negar, y su sangre no apagó el mensaje, lo hizo crecer. Y entonces apareció alguien inesperado, un perseguidor, un enemigo. Su nombre era Pablo. Un día, en el camino, todo cambió. Una luz, una voz, y Pablo cayó. El que perseguía, ahora predicaba. El que destruía, ahora construía. Viajó, enseñó, sufrió, pero nunca se detuvo. Sus palabras cruzaron ciudades y siglos. Hablaban de gracia, de fe, de transformación, y ayudaron a formar lo que hoy conocemos como la Iglesia. Y entonces llegó la revelación final. Juan, exiliado, solo, olvidado, recibió una visión. Cielos abiertos, batallas espirituales, juicio, restauración, el fin y un nuevo comienzo. No es un mensaje de miedo, es un mensaje de esperanza, porque al final el bien vence, la verdad permanece y Dios restaura todo. Todas estas historias fueron escritas, guardadas, protegidas, transmitidas. Diferentes autores, diferentes tiempos, diferentes contextos, pero una sola historia. Dios buscando al ser humano y el ser humano intentando volver. Y aquí es donde todo cambia, porque esta historia no terminó, porque tú también eres parte. Tus dudas, tus caídas, tus preguntas, todo también está dentro de esta historia, desde la creación hasta la revelación final. Hay algo que nunca cambió. Dios nunca dejó de buscarte. Y ahora dime, ¿en qué parte de esta historia sientes que estás tú? ¿En el comienzo, en la caída o en el regreso? Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite escucharla. Y si quieres seguir descubriendo verdades que transforman, suscríbete, porque esta historia no es solo del pasado, también es tuya.